Pensamiento. Economía. Comunismo. Historia. El comunismo es entendido como una organización social y económica. Es una asociación, un régimen adoptado desde su antigüedad por imperios, estados y algunos gobiernos que hasta la actualidad siguen creyendo fielmente en ellos como un medio de igualdad entre todas las personas sin discriminación alguna. Bienvenidos a una nueva edición de Huellas Históricas, donde a continuación presentaremos exponiendo en profundidad el concepto que históricamente tomó revuelo y protagonismo hace años y cientos de años atrás, dejando problemas, secuelas y una serie de diferencias entre aquellos opositores que la consideraban obsoleta. Nos referimos al comunismo, pero mirándola desde una perspectiva distinta, abarcando el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, rechaza la propiedad individual, poniendo a cargo de la sociedad todas las operaciones de producción y consumo de la riqueza. Entendiendo estos puntos, el comunismo vendría siendo un sistema económico que consiste en la propiedad común de los medios de producción que culmina en la negación de la sociedad privada. Se pretende realizar en el orden de aquellos bienes materiales una igualdad entre los hombres que es contraria a su naturaleza. La diferencia de las condiciones que hace obtener el poder disfruta de esos bienes no vendría siendo la causa, sino el efecto de las desigualdades de la inmensa variedad del desarrollo humano. Lo que busca el régimen comunista es desactivar las funciones de la sociedad, que no puede haber participación de algunas personas y querer que una autoridad pública sea la encargada de dirigir el movimiento económico para administrar los bienes de producción, como las empresas, fábricas, herramientas, etc., ejerciendo un control estricto tanto sobre las actividades sociales y económicas. La participación de la sociedad logra suprimir la libertad, la personalidad, las ideas de cada uno, logrando así la destrucción del interés personal, anulando la competencia y los estímulos necesarios para el trabajo. El nacimiento del comunismo como tal se centra en la revolución industrial a principios del siglo XIX, debido al surgimiento del movimiento de los obreros que reclamaban seguridad de sus puestos de trabajo y aumento de sus salarios. Estos movimientos en algunos casos eran de gran violencia, por la destrucción de maquinarias para la producción, y otras por las prohibiciones de su unión sindical, que eran penados por la ley. La revolución industrial surge en Europa a principios del siglo XIX, comenzando con la mecanización de las industrias textiles. Las causas se deben a la aparición de máquinas a vapor, el telar mecánico. La primera revolución industrial aceleró el proceso de migraciones del campo a la ciudad, lo que intensificó el aumento del crecimiento de la población urbana y contribuyendo a la formación de una nueva clase social y obrera o proletariado, por jornadas de arduo trabajo con duración entre 14 a 16 horas diarias del trabajo, junto con los bajos salarios que se debían a la abundante mano de obra. En la economía comunismo o simplemente comunismo se les atribuye a grandes pensadores filosóficos como lo son Karl Marx, Federico Engels, quienes con sus grandes aportes pudieron imponerse analizando a la sociedad capitalista. Ellos destacan principalmente por ser los fundadores, pero el creador, a quienes también deberían mencionar, es a Platón. Uno de los grandes filósofos de la historia fue Platón, quien fue un inventor del comunismo. Fue un filósofo griego nacido en Atenas, de una familia aristócrata. Abandonó la vocación política por la filosofía, siendo atraído por el legado de Sócrates. Según los escritos de Platón, el Estado da la armonía, ya que el ideal humano solo puede realizarse en la vida social de la comunidad política. Considera que el Estado ideal o gobierno es aquella república formada por tres clases de ciudadanos, los cuales son el pueblo, los guerreros y los filósofos, otorgando a cada uno características. Los filósofos son los que gobiernan la comunidad por poseer la virtud de la sabiduría
los guerreros velan por el orden y la defensa apoyándose en la virtud de la fortaleza y el pueblo trabaja en actividades productivas. Las clases superiores vivirían en un régimen comunitario donde todo, bienes, hijos y mujeres, pertenecerían al Estado. Entonces ya no dejaría instituciones como la familia y la propiedad privada, siendo el Estado el velador por encargarse de la educación y seleccionando a aquellas personas según sus capacidades y funciones para destinarlos a cualquiera de estas tres clases. El término nació de él ya que rechaza la propiedad privada para aquellos artesanos, gobernantes, para así evitar un enriquecimiento personal y evitar la corrupción. El comunismo de Platón es mucho más radical que el de sus predecesores, tanto más que el propuesto por Karl Marx, llegando a defender la propiedad común de mujeres e hijos, pero negando la legitimidad de la familia. Karl Marx fue un pensador, un activista revolucionario nacido en el estado de Patricia, Alemania, en el año 1818. Procedía de una familia de clase media. Los principales temas sobre los que trabajó fueron la crítica filosófica, política y la crítica de la economía política. Estableció una gran amistad con otro fundador del comunismo, Friedrich Engels. Muchas de sus obras las escribió junto a Engels. El testigo y víctima de la primera gran crisis del capitalismo durante la década de 1830 y de las revoluciones de 1848, que involucra el movimiento de los obreros, Marx se propuso desarrollar una teoría económica capaz de aportar explicaciones a la crisis, pero a la vez de interpelar al proletariado a participar en ella activamente para producir un cambio revolucionario. De él proviene el término marxismo. Su nombre es dado al conjunto de ideas concebidas por primera vez por Karl Marx y Friedrich Engels. Es una doctrina y teoría social, económica y política basadas en sus obras, sus seguidores, indisolublemente unida a dos ideologías y movimientos políticos, el socialismo y el comunismo. En su totalidad, estas ideas proporcionan una base teórica completamente elaborada para la lucha de la clase obrera para alcanzar una forma superior de sociedad humana. El método marxista ofrece una visión más completa y rica de la sociedad y la vida en general, y despeja el velo del misticismo en la comprensión del desarrollo humano y social. La filosofía marxista explica que el motor de la historia no se halla ni en grandes nombres ni en lo sobrenatural, sino que se deriva del propio desarrollo de las fuerzas productivas, como la industria, ciencia, técnica, etc. Es la economía, en última instancia, la que determina las condiciones de vida, los hábitos y la conciencia de los seres humanos. Las obras de Marx han inspirado a numerosas organizaciones políticas comprometidas en superar el capitalismo. Por una parte, habría que señalar la interpretación que han realizado los leninistas. Como cualquier sistema, el comunismo posee ventajas y desventajas. Entre sus ventajas se encuentran educación pública y gratuita, igualdad social. El Estado ofrece bienes y servicios públicos. Entre sus desventajas se encuentran la expropiación de la propiedad territorial, abolición del derecho de herencia. En la actualidad no se mantiene la ideología comunista en muchos lugares. Los pocos países que la utilizan son Vietnam, Cuba, China, Corea del Norte, Venezuela.